Hola a todos, ¿cómo están? Saludos. Por aquí les saluda Héctor Escandel en la Federación y nos acompaña en esta entrevista el padre Jesús Orbegoso, sacerdote jesuita, está en Venezuela, está en Caracas. Hola padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Héctor. Aquí esperando cuál es la orientación de esta entrevista y lo hago con mucho gusto, si es sobre todo en la persona de Joseba, que tanto le queremos y tanto le echamos en falta en este momento. Padre, primero agradecerle muchísimo este tiempo, este momento y efectivamente la idea es poder hablar de Joseba, la idea es poder hablar de la figura del padre Joseba Lascano y su rol dentro de Fe y Alegría en sus múltiples versiones. Para quienes nos están viendo en este momento, el padre Jesús Orbegoso fue coordinador de la Federación Internacional de Fe y Alegría. No tuviera la tentación de decir que fue el primer coordinador. Hoy nos conseguimos justamente un documento en el que se constituía la federación como una oficina formal, como un ente formal, pero hubo algunos compañeros que estuvieron justamente en el rol de coordinador antes de Jesús Orbegoso, pero en Lima, si mal no recuerdo, padre, se constituyó esta figura que hoy conocemos como la Federación Internacional y estaba usted de coordinador, ¿no? Yo sí estuve ya en Lima como coordinador. En la constitución de la federación ha tenido distintos pasos y distintos momentos, pero yo sí creo que nace en el momento en que se sintió la necesidad de estructurar todo el carisma del padre Velas y de conformar una organización que diera respuesta pues a todos los retos que se le venían encima a la federación o a Fe y Alegría, que me parece que fue como muy, se iluminó mucho ese camino y pudieron concretar sobre todo en la formulación del ideario y un proyecto de estatutos, No, ¿no? estamos hablando de que la federación quizás comenzó en función en el año 86 y este encuentro de Lima, donde sale ese documento formal, es ya en el año 2000, ¿no? El año 2000 ya estábamos ya en marcha, ya con un plan federativo ya trabajando y fue el primer plan federativo que tuvimos, ¿no? Que fue de alto impacto en la organización y la proyección de las ferias nacionales. Hablando de la Fe de Alegrías Nacionales y hablando de Fe de Alegría como movimiento padre, hoy nos convoca a esta entrevista para hablar de Joseba, el padre Joseba Lascano, quien hace pocos días, bueno, partió a la casa del padre después de muchísimos años de servicio. Y justamente quiero preguntarle por él, ¿cómo recuerda usted al padre Joseba? El padre Joseba lo recuerdo siempre con mucho cariño y fue un compañero de trabajo durante bastantes años. Él sale del centro Gumilla donde estaba y yo le invito a incorporarse como su director general de Fe y Alegría, que lo hizo con mucha pasión. Y se incorporó en un momento muy preciso donde estamos recogiendo la historia y las historias de las Fe y Alegría nacionales. Y ahí el historiador era José Luis Sáenz, el padre José Luis Sáenz de la República Dominicana, y él se incorporó en la edición de cada historia de Fe Alegría cada uno de los países y sale el libro de la chispa al incendio, ¿no? Que me parece que marcó un punto importante de encuentro y de aglutinación de visiones y horizontes a la Fe y Alegría nacionales. El que soy general de la compañía, el padre Arturo, entiendo que con usted le dan esta misión de acompañar para reconstruir la historia de Fe y Alegría, porque Fe y Alegría se estaba haciendo muy grande. Estamos en este momento en Fe y Alegría Venezuela en un crecimiento acelerado. Teníamos los recursos que nos venían del Ministerio de Educación por un convenio que se estableció entre el Ministerio de Educación y la Asociación Venezolana de Educación Católica y realmente necesitaba yo como director general de Fe y Alegría Venezuela, necesitaba apoyo y pensé en el padre Lascano, Joseba Lascano, que estaba en el centro Gumilla, y le propuse a padre Arturo Sosa, era entonces provincial, que si pudiera pues pasarme ese apoyo tan necesario y así lo planteó de una forma, como dice el mismo Joseba, de una forma brutal.
Él dice, porque me agarró en las escaleras del centro Humilla y me dijo, bueno, me parece que ahí en Fe Alegría necesitan tu apoyo y sería conveniente que tú te ofrecieras y te pasas. Y lo hizo con mucho entusiasmo, ¿no? Y yo lo aprecio mucho, pues, desde el primer momento, esa cercanía y esa colaboración de Joseba que no tenía límite. ¿De qué año estamos hablando exactamente? 1998. Y en ese primer periodo de Joseba Alegría como subdirector nacional, ¿cuál fue su énfasis? ¿Cuál era su rol de acompañante exactamente? Yo sí creo que era de conformar y estructurar la cantidad de escuelas nuevas que estamos creando e incorporando al movimiento. Y él, excelente acompañante, excelente animador y excelente escucha, para ir acogiendo como los retos que se venían planteando y dándole forma y respuesta. En ese sentido, yo me sentí como realmente bien acompañado. Y ese libro de la chispa al incendio, ¿siente usted que recogió lo que Fe Alegría hasta ese momento había vivido como un movimiento, el espíritu de ese movimiento? ¿Sí, sí quedó bien logrado? Y yo sí creo que si eso está al alcance de todos, si ustedes lo leen, cada historia de cada uno de los países se va recogiendo como las intuiciones y los retos fundamentales que presentaba para Fe y Alegría la educación en América Latina, en concreto en estos 10 países que están representados en el libro. En la reedición sería muy interesante dentro de esa diversidad porque estamos hablando hoy de 22 países que están en esa categoría de federados, pero estamos hablando de países en Asia como Camboya, como Nepal, o de otros países en África como Angola, que también se han sumado a ese espíritu del movimiento. Y Joseba, luego, ¿cuánto tiempo estuvo en ese rol, padre, en Venezuela? Yo sí creo que estuvo como 6 años hasta que me hicieron provincial a mí y recibí una solicitud de Ecuador, del provincial de Ecuador, el padre Federico, me dice, bueno, yo necesito un jesuita para la Dirección Nacional de Fe y Alegría Ecuador. Bueno, yo como ya había hablado previamente con Joseba y le hice la propuesta de que asumiera la Dirección General de Fe y Alegría Venezuela, y bueno, en esa conversación vimos que quizá él no estaba preparado, no se sentía preparado para eso. Y ahí yo le recordé esa conversación y dije, ¿y por qué no para Ecuador? Dije, porque según mi entender y según mi visión de las potencialidades que tenía Joseba, estaba la capacidad de escucha y la capacidad de recomponer muchas desavenencias que pudiera haber y muchos conflictos que pudiera estar presentes en Fe y Alegría Ecuador. Y así le propuse a él. Y me dijo, bueno, por favor, si no soy para Venezuela, ¿por qué me propones para Ecuador? Porque te creo en ti, creo en tus potencialidades, que ni tú me parece que estás consciente de la que tienes. Así se lo dije. Y bueno, le propuse, bueno, vete para Ecuador, estate un mes, paséate por allá, conoce el terreno y después decidimos, ¿qué va? A la salida de la reunión, él ya se consiguió el pasaje para Ecuador para quedarse allá. Yo tuve que llamar al policial, mira, ya tengo la respuesta para tu solicitud. El padre Joseba Lascano puede ser la persona más indicada, según mi parecer, para ese puesto que me estás ofreciendo y está necesitando. No, alguna vez conversando con el padre Joseba en Caracas o en algún encuentro, decía que una de las cosas más complicadas en Ecuador fue la comprensión institucional de Fe, Alegría Ecuador y acercarla al Estado, a un Estado que en ese momento tenía como presidente a Rafael Correa, pero al final salió con el convenio, con un convenio y un relacionamiento con el Estado fortalecido. Quizás eso da cuenta de las capacidades que sí tenía el padre Joseba, ¿no? Sí, él se insertó muy bien en el Ecuador y apreció todo lo que era entonces Fe y Alegría en Ecuador y la potencialidad que representaba para la educación ecuatoriana, ¿no? Hizo muy buenas conexiones porque era hombre de buena relación y hizo muy buenas relaciones con el Ministerio de Educación ecuatoriana y con el presidente Rafael Correa.
Yo tengo una anécdota, no sé si sirve para el caso, pero cuando le fui a visitar, yo le visitaba todos los años porque decía, hay que apoyarle también en Ecuador, ¿no? Ya que yo fui el causante de sacarlo de Venezuela, ¿no? Iba todos los años a visitarle y compartía con él una semana o algo más. Y en una de esas visitas, bueno, había una actividad en el Palacio Presidencial y bueno, fuimos pues a una actividad de fe y alegría en el Palacio Presidencial. Y era la época navideña, recuerdo. A mí se me olvidó el pasaporte en casa, o sea, no iba indocumentado, pero como iba con Joseba, pasamos toda la seguridad del palacio tranquilamente los dos sin mayor problema, ¿no? Y, y nos recibió el presidente Rafael Correa con mucha amabilidad y mucho reconocimiento del trabajo de fe y alegría en Ecuador. Y estuvimos como después de la reunión que se terminó, la reunión formal del discurso para aquí, pero para allá, y donde él expresó que había vendido los boletos de fe y alegría, de la rifa de fe y alegría, allá en Guayaquil, y se sentía como muy ligado al emprendimiento de fe y alegría. Y después nos estuvimos como un par de horas cantando aguinaldos, villancicos, con su familia allá, eh, disfrutando un momento como muy entrañable, ¿no? Lo que quiero resaltar aquí es la capacidad de conexión y de empatía que creaba Joseba en su entorno, ¿no? Y cuando, como el compromiso era por 3 años, yo le había dicho, te vas por 3 años y firmamos un convenimiento con el Provincial de Ecuador que es para 3 años. Yo se lo recordaba cada año. Te queda un año menos, te queda un año, te quedó, y ya es hora de que regreses. No, no me puedo regresar porque tengo un compromiso con la educación ecuatoriana, con Fe y Alegría Ecuador en concreto, para firmar un convenio con el Ministerio de Educación, con el Gobierno Nacional, para que se garanticen los recursos de sostenibilidad de Fe y Alegría Ecuador, ¿no? Y así fue. Y estuvo 7 años. De 3 años pasó él, por su propia voluntad, 7 años. Pero bueno, y le costó mucho, pues, romper los lazos afectivos o cesar en los lazos afectivos que había establecido con todo el personal de Fe y Alegría Ecuador, y regresó a Venezuela para retomar otra vez nuevamente el trabajo aquí en Venezuela. ¿Usted cuándo conoció al padre Joseba? Nosotros trabajamos el año 1977, 78 sería, en el Centro de Reflexión y Planificación CERPE, donde nos metimos pues a investigar problemas muy específicos de la educación venezolana. En concreto, elaboramos un estudio sobre los institutos universitarios tecnológicos en Venezuela. ¿Eh? Y ahora me corresponde ser el rector de esos institutos universitarios. Después de 40 y tantos años de haber formulado ese estudio, ¿no? Pues bien, trabajamos allá como 4 o 5 años, y después yo me fui a incorporarme en la Asociación Venezolana de Educación Católica, y él siguió unos cuantos años más en el centro. Pero ahí nos conocimos y ahí trabajamos y exploramos nuevas vertientes y nuevos modos de entender, porque él tenía un pensamiento analítico como muy fuerte, ¿eh? Y tenía una formación en ciencias sociales muy importante. ¿Eh? Era un sociólogo de naturaleza, ¿no? Ya había naturalizado una visión sociológica de las cosas. Y aprendí mucho de él en aquel momento, aprendí mucho de él. Ahora el padre Orbegoso está al frente de los institutos universitarios de Fe y Alegría, pero el padre Orbegoso también fue director de Fe y Alegría y fue coordinador de la Federación Internacional, así como lo hemos dicho. En el documento que conocimos de Joseba, que escribió el día que estaba cumpliendo 85 años en la casa de Ocumare, en la playa, y el que hoy son sus memorias, básicamente porque así lo escribió él. Él hablaba de sus primeros años de noviciado en España, en el País Vasco, hablaba del fútbol con muchísima pasión, hablaba de la Real Sociedad,
Y muchas veces, muchos lunes nos encontramos en los pasillos para comentar la jornada del fin de semana de la primera división de España. De esas cosas que recuerda usted del padre Joseba, de su vida como religioso y su relación con su tierra y con su familia, ¿qué destacamos hoy? Yo sí creo que él vivió con mucha profundidad su incorporación a Venezuela, hay que decirlo eso, ¿no? Y, y lo sentía como no su segunda, sino quizá como su primera tierra, ¿no? Y pasó el País Vasco a ser su segundo horizonte, ¿no? Y el primer horizonte siempre se convirtió en Venezuela en su primer Y horizonte. en sus memorias él lo deja muy claro, dice que él es venezolano porque decidió ser venezolano, fue una decisión en su vida, fue una decisión construida, discernida, reflexionada. Ahora, quienes llegamos a Fe y Alegría por cuestiones de edad, quienes llegamos a Fe y Alegría ya en el siglo XXI, ya entrado el año 2000, no conocimos al padre Velas, pero quizás por la investigación ardua de Joseba, de rescatar la memoria de Velas, hemos podido conocer muchas cosas a través de sus libros y sus escritos. Pero quería preguntarle eso, si eso fue encomendado o era una pasión que tenía el padre Velas, del padre Joseba de investigar a Velas, de investigar su memoria dentro del movimiento. Mira, entra aquí, sobre todo a su regreso de Ecuador, entra en Fe y Alegría y se concentra, entre otras cosas, se concentra en revisar los archivos que sobre Vela están en la oficina, archivos todavía no estructurados, no organizados, no, muchos eran apuntes personales en libretas, en diversas libretas de Vela, y se mete pues a estudiar y a dar cierto orden y coherencia a todos los escritos de Vela, ¿no? Y ahí uno de los libros que yo creo que él tuvo como especial dedicación fue ver la personalidad de Velas, estudiar su personalidad. Y sale ese libro, José María Velas, jesuita, Pasión, Conflicto y Lealtad. Es un libro para conocer a Velas interesante. A mí me pidió que le hiciera el prólogo, por cierto. Yo digo, bueno, yo, ¿qué más puedo decir de lo que ya está dicho de los escritos de Vela? Y me concentré un poco en mi experiencia directa que tuve yo con el padre Vela en distintos momentos y sobre todo en la comunidad que él solía aterrizar en Caracas, que era la comunidad del Colegio Salinas. Y ahí pues tuve alguna relación de convivencia, pues de algunos días o meses con él, ¿no? Y entonces volqué un poco mis experiencias personales de Vela, que yo creo que complementaban, era un complemento de lo que él había investigado en los papeles y en los relatos de Vela, ¿no? Sobre todo los conflictos de Velas con la Compañía de Jesús, la pasión que mostraba en todo ello y su lealtad, donde se reafirma la lealtad de Vela, que a pesar de todas las dificultades se mantuvo siempre muy leal y muy jesuita en ese sentido, ¿no? Bueno, él se metió de cabeza y resultó ser un experto en velas, en la persona de Vela, en sus escritos, etcétera. Bueno, eso hasta que tropezó siguiendo el pensamiento de Vela con las personas que permitieron, que hicieron posible la creación de la primera escuela de Fe y Alegría, que fueron Abraham y Patricia Reyes, donde Velas se quedaba asombrado de su generosidad y de su entrega, y de su fidelidad, pues, con Fe y Alegría, posteriormente, ¿no? Y se metió de lleno, pues, a remover todo eso, todos estos documentos y a promover, a iniciar un proceso de posible beatificación de esta pareja insigne que es Abraham y Patricia. Insigne Y, que posibilitaron la creación de la primera escuela de Fe y Alegría, ¿no? Y en un relato que está explicado bastante bien en sus memorias, en un relato donde aparece
bueno, uno se queda asombrado. La primera cosa que al leer ese relato uno queda realmente asombrado de la sencillez, de la sensibilidad y de la generosidad de esa pareja que son Abraham y Patricia, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces él dijo, bueno, y si estos fueron los cofundadores de Fe y Alegría, y eso representa la profunda fe por la que fueron movidos, el profundo cariño y el desprendimiento que mostraron la sensibilidad con respecto pues, a los muchachos del barrio, donde estaban todos realengos sin escuela. Yo sí creo que eso es motivo suficiente para caminar un proceso hacia la beatificación, hacia la santidad de esta pareja. Padre Orbegoso, perdóneme que le interrumpa, pero justo en esta última etapa de la vida del padre Joseba se hace mucho énfasis, así como usted lo dice, en el proceso de beatificación de Patricia y de Abraham como cofundadores. Y mucha gente lo hemos comentado desde aquel año 2019, cuando se hizo público la posibilidad de que la Arquidiócesis de Caracas, de la Iglesia venezolana, apoyara la causa de beatificación. ¿Por qué decimos, por qué podemos pensar, por qué pudiéramos pensar que es un milagro educativo el acto de Patricia y de Abraham? Sí, creo que yo le conocí a Abraham, un hombre entero, sencillote, entero, pero entero, ¿no? Y le conocí una cosa muy curiosa. Él, bueno, se ordenó de diácono, ¿no? Y todos los viernes, primeros viernes, solía pasar por la comunidad de Jesús Obrero en Catia a recoger el Santísimo, distribuir la comunión a una serie de familias y de enfermos que estaban en los grandes bloques de habitación del 23 de enero. Y más de una vez le tuve que abrir la puerta a las 5 de la mañana que golpeaba firmemente para venir a recoger, ¿no? Esa era, ¿no? Un hombre con una actitud de servicio como fresco, como para él era algo natural lo que estaba haciendo, con mucha fe y hombre alegre y dispuesto. Posteriormente le conocí también porque él se hizo experto en reparación de máquinas y nosotros teníamos ahí en Serpe una máquina que no nos funcionaba y él fue a repararlo. Y estuvo como un mes reparándolo y almorzábamos juntos todos los días. Buen apetito, un hombre social, un buen conversador. Increíble, increíble. Ese es Abraham. Y quizás ahí está la clave en el Joseba sociólogo y el comportamiento también de la familia y las relaciones en el barrio de esa pareja, de ese matrimonio, de que eso constituya dentro de lo extraordinario algo que haya hecho posible el milagro educativo, en este caso de Fe y Alegría, por la generosidad de esta pareja, ¿no? Ciertamente, él llegó a apreciar el hecho de ese milagro que sucedió en la familia de Abraham y Patricia, el milagro de desprendimiento, de poner toda su casa que les había costado tanto al servicio de la educación de los niños y niñas del barrio. Primero de los niños, los primeros 100 niños fueron niños donde iban con su taburete o con su bloque para sentarse porque no había. Y después, como vio también, y las niñas, ¿por qué no sé? Y bueno, yo no tengo, no, usted le reclamó a Abraham, al padre Vera, que no había tenido la confianza suficiente para pedirle la otra mitad de su casa. Bueno, entonces se ofreció, el mismo Abraham ofreció la parte superior de su casa para recibir a las niñas, ¿no? Y ese fue como el milagro que dio origen a Fe y Alegría y a todo lo que ha terminado siendo en cada uno de los países donde estamos presentes, ¿no? Bien, yo sí creo que el proceso marcha, el proceso tiene ya una aprobación primera de Roma. Espero que eso se vaya cuajando y vayamos sintiendo eso como nuestros cofundadores. Ver así, pero cofundadores, Abraham y Patricia. El rol importantísimo de Patricia, sin duda alguna, dentro de esa figura de servicio y de esa familia. Y claro, y todas las mujeres que son muchas en Fe y Alegría. Yo creo que Fe y Alegría
tiene un carácter femenino muy fuerte, gracias a Dios. Patricia puede ser como una figura que inspire y que motive a tantas buenas gentes que tenemos en Fe y Alegría. Joseba escribió en sus memorias que confesaba que había sido feliz y sin duda que quienes compartimos con él en la cotidianidad de una oficina era, como usted lo ha descrito, un hombre sencillo y un hombre feliz. Usted, padre Orbegoso, ¿cómo cree que quienes hoy estamos en Fe y Alegría, quizás los más jóvenes o los menos jóvenes, podamos honrar ese servicio de Joseba a Fe y Alegría de tantos años, de hurgar en la memoria del movimiento, de acompañar espiritualmente a su gente, ser un pastoralista al 100%? ¿Cuál es el compromiso que heredamos de Joseba? Yo creo que Joseba fue una persona sumamente bondadosa. ¿eh? La, las actividades y las acciones de él se basaban en ese fondo de bondad que le salía casi naturalmente, ¿no? Y eso lo reflejaba, por ejemplo, en las conversaciones. Era gran conversador y a veces temible, pues te agarraba y había que decir, basta, basta, hasta aquí llegaste, ¿no? Pero era gran conversador y lo hacía con pasión. Y hablaba de los temas fundamentales que le movían en su vida, ¿no? Bueno, eso yo creo que es uno de los rasgos de Joseba que ojalá seamos capaces de conversar con pasión sobre las cosas que nos motivan y nos mueven en la vida, ¿no? Y eso lo apreciemos como valor, aunque seamos a veces temibles y un poco fastidiosos, no importa, pero eso es importante. Me Y queda... después hay otra cosa que nos enseñó Joseba es como una capacidad de disfrutar plenamente la vida. O sea, él disfrutaba su vida y la compartía desde los placeres más sencillos, a tomar una copa con un amigo, un cafecito, lo disfrutaba. Los encuentros con los amigos los disfrutaba y los buscaba. Porque me parece que es otra cosa que tenemos que aprender, de disfrutar la vida y disfrutar de la amistad y de los círculos de amistad que montemos y cuidarlos. Él cuidaba mucho sus amistades. No, es que yo le conocí a esa señora y a señora cuando era estudiante y tal, y eran 20, 30 años y todavía mantenía su amistad. Y es algo notable que me parece que tenemos que aprender todos de eso, ¿no? Hay otra cosa que de su vida a mí siempre me ha llamado la atención, es que era una persona profundamente espiritual. Era movido por la fe. No solía hacer grandes expresiones de su fe, pero se le notaba en su día a día qué era lo que vivía y cómo lo vivía. Y eso se ve plasmado en sus escritos. Sus escritos sobre espiritualidad, la espiritualidad de fe y alegría, etc., se ve plasmado, o en la misma relación de los escritos sobre Vera, se ve plasmado eso como muy claramente, ¿no? Una persona profundamente espiritual, con una interioridad viva y que le movía, una espiritualidad que le movía, en el cual, bueno, yo sí creo que, ¿qué más podemos decir de Joseba? Hay muchas cosas que quizás se puedan decir, pero yo quería agradecerle a usted por este ratito, por estos minutos para hablar de Joseba y para que la gente del movimiento, la gente de Fe y Alegría pueda conocer un poco más de la vida del padre Joseba Lascano, un poco más de su aporte, de sus relaciones con Fe y Alegría. Ya ahondaremos en algunas cosas, sobre todo de su paso por Ecuador. Y muchas anécdotas que llegó a contar sobre Ecuador, pues las vamos a mirar en entrevistas posteriores. Ya hemos publicado en nuestro boletín sus libros, algunas de sus reflexiones, sus memorias, que ojalá podamos editarlas pronto y que puedan salir también como una publicación para distribuirla en los países. Y a usted, padre Orbegoso, muchas gracias. Por permitirme pues expresar lo que esa amistad que tuve con Joseba y agradecerte la oportunidad pues de compartirla entre todos tus oyentes o los que pueden llegar a disfrutar de este espacio. Perdona pues las improvisaciones, etcétera, pero bueno, estamos en la mitad de nuestro quehacer diario y ahí andamos pues tratando Así es. de Carlos pues con la mejor
buena voluntad y sencillez posible. Muchas gracias, padre. Saludos a los compañeros en Venezuela. Un abrazo. Un abrazo, pues, Héctor, y saludos para todos.